Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para defender la libertad sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Don Jesús Laínz, ¿qué tal está usted? Muy bien, gracias. Cada día mejor. Bueno, eso es bueno y es raro en estos tiempos. Don Jesús, aparte de ser un buen amigo y colaborador de esta casa, donde publica de manera frecuente sus columnas, pues es un gran escritor de libros de historia, no solo de historia, pero también de historia. Les recordarán nuestros oyentes, los que no hayan leído aún ningún libro suyo, por ejemplo, por la entrevista que le hicimos sobre un excelentísimo libro llamado El privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana. Ahora don Jesús ha sacado un nuevo libro que se titula La gran venganza de la memoria histórica al derribo de la monarquía. Don Jesús, ¿por qué ese nuevo libro? Bueno, porque lo que tenemos ahora encima de la mesa es precisamente el cuestionamiento y el intento de derribo del régimen del 78 y de la monarquía, utilizando la excusa de la memoria histórica como herramienta de deslegitimación de todo lo que ha sucedido en la historia de España desde el 17 de julio del 36. Y ahí tenemos como, por ejemplo, ayer mismo, para, digamos, tapar o echar una cortina de humo sobre el tema de los indultos, ha vuelto el gobierno sobre el tema del Pazo de Meirás para volver a agitar el odio guerra civilista que tantos votos les da. ¿En qué consiste esa falsificación de la memoria histórica? ¿Dónde situaría usted la piedra angular de la mentira? Pues la piedra angular consiste en que el principal responsable del estallido de la guerra civil fue el Partido Socialista, y para intentar tapar esa culpa que les deslegitimaría desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista ideológico, tienen que cargar el peso sobre el bando contrario que evidentemente se alzó como respuesta, digamos, de vida o muerte al caos revolucionario en el que se hundió España a partir de las elecciones de febrero del 36, que ganó fraudulentamente el Frente Popular. Y cuando digo que el principal culpable del estallido de la guerra civil fue el PSOE, no es una opinión mía vertida 80 años después, sino que esa opinión fue la de egregios republicanos como el socialista, presidente del Partido Socialista y presidente de las Cortes, Julián Besteiro, o como fue el presidente del gobierno de la República en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz, que también acusó al PSOE y en concreto a Largo Caballero de ser el principal culpable del estallido de la guerra civil, o por ejemplo al muy eminente republicano Alejandro Lerroux, presidente de 3 gobiernos de la República entre el 33 y el 35, que también dijo que el PSOE era eso, bueno, el PSOE, todos los partidos de izquierda, pero el PSOE con especial responsabilidad por ser el partido mayoritario de la izquierda, fue el principal culpable de la crispación, de la agitación del odio clasista y bueno, y de la apelación directa a la guerra civil y a la violencia como medio de conquistar el poder. Largo Caballero, por ejemplo, tiene decenas de discursos y de textos sobre esta cuestión, que había que tomar el poder revolucionariamente y exterminar a las derechas. Hombre, no solo eso, sino que la mecha que enciende la guerra civil, pues es el asesinato a manos el asesinato del jefe de la oposición a manos
de los escoltas de un dirigente socialista. Dices, oiga, es que Sí. si matan a tiros a la oposición, pues usted qué quiere que la oposición haga. Claro, estalló la guerra civil. Dice, no, es que se han alzado. Dice, ¿cómo que se han alzado? ¿Acaba usted de matar a tiros al jefe de la oposición? So mameluco. Claro, es que esto fue un crimen de Estado. Siempre se suele hablar que si fue una venganza por el asesinato del teniente Castillo, lo cual por cierto es más que discutible, porque la eliminación de Calvo Sotelo y de Gil Robles ya estaba planeada desde mucho tiempo antes, e incluso anunciada, como se dice ahora, en sede parlamentaria, ¿no? Es decir, varios diputados comunistas y socialistas, empezando por Dolores Ibarruri, lo habían anunciado en las Cortes, eran las últimas palabras que había dicho Calvo Sotelo en las Cortes, ¿no? Entonces, esto fue un crimen de Estado, y vuelvo a insistir en Lerroux. Lerroux dice, si los propios agentes del gobierno, si los propios gobernantes son los criminales y son los que se saltan las leyes del Estado que ellos mismos están gobernando, si el poder es el delincuente y el criminal, solamente queda la violencia para poder defender la propia vida. Y esto también, por cierto, son las opiniones que también recojo en el libro, ni más ni menos que de la máxima autoridad republicana, es decir, el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, que también en las memorias, en los diarios que escribió entre enero y abril del 36, antes de su destitución por Manuel Azaña, en esos diarios explica diáfanamente que el proceso de bolchevización de la República, el proceso de conversión de la República en un régimen criminal, fue culpa de las izquierdas. Pues don Jesús, demos los datos a la audiencia del nuevo libro, donde analiza todas estas cuestiones de falsificación de la historia al amparo de la Ley de Memoria Histórica, sin otro objetivo que el derribo de la monarquía. El autor es Jesús Lainz, el libro se titula La gran venganza de la memoria histórica al derribo de la monarquía, y la editorial es, don Jesús... Ediciones Encuentro. Ediciones Encuentro, pues ya saben ustedes, en cualquier librería o a través de internet, pues pueden ustedes encontrar este nuevo libro de Jesús Lainz, excelente como todos los suyos. Muchas gracias por estar con nosotros, don Jesús. Pues nada, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.